una nota a escondidas. Finge que estás enferma y sal de aquí de inmediato. La miré confundida y ella asintió con la cabeza, presa del pánico. No podía creer lo que estaba descubriendo. Todo este tiempo, mi esposo y mi suegra habían estado planeando algo terrible. Pero antes de que comience la historia, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Y no olviden dar like y suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y traerles historias cada vez más interesantes. El camino hacia la casa de doña Elena siempre se sentía como un viaje hacia un juicio. Mónica se acomodó el borde de su pañuelo color crema, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. A su lado, Adrián sujetaba el volante con demasiada fuerza. Aquel hombre que normalmente estaba lleno de sonrisas y risas, esa noche permanecía en completo silencio. Su mandíbula estaba tensa y sus sienes brillaban por una fina capa de sudor, a pesar de que el aire acondicionado del auto funcionaba a máxima potencia. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Mónica con suavidad. Adrián se sobresaltó, como si recién se diera cuenta de que ella estaba a su lado. «Sí, claro, solo estoy cansado», respondió de manera cortante, demasiado cortante. Sus ojos no se apartaron del camino frente a él. Mónica suspiró profundamente. Desde que se había casado con Adrián hacía 6 meses, sentía como si caminara sobre una alfombra de cristal que podía romperse en cualquier momento. Ella amaba a Adrián, o al menos amaba a la persona que había conocido cuando eran novios, un hombre cálido, que valoraba su sencillez y que había prometido protegerla del mundo entero. Pero esa persona se había ido desvaneciendo gradualmente cada vez que cruzaban las puertas de la casa de su madre. Frente a doña Elena, Adrián se convertía en una estatua de cera completamente obediente. La mansión de doña Elena se alzaba imponente ante ellos, majestuosa, fría y arrogante. Las luces del jardín iluminaban los enormes pilares, creando sombras largas y amenazadoras. Aquello no era una casa, era un palacio que guardaba demasiados secretos. Doña Elena ya los esperaba en la puerta principal. Aquella mujer de mediana edad seguía siendo hermosa, envuelta en una túnica de seda cara que brillaba bajo las luces. Su sonrisa se extendía amplia, pero nunca llegaba a sus ojos. Esos ojos de águila, afilados y penetrantes, examinaron a Mónica de arriba abajo de inmediato. Por fin llegaron. «Adrián, llegaste tarde», dijo con voz suave pero llena de reproche. Recibió a su hijo con un abrazo breve y luego dirigió su mirada hacia Mónica. «Mónica, el color de tu pañuelo está muy pálido esta noche». Mónica solo sonrió levemente. «Buenas noches, suegra. Gracias por la invitación». «Por supuesto, es una cena familiar, todos deben estar presentes», respondió doña Elena. El énfasis en la palabra «todos» sonaba como una orden indiscutible. Entraron al comedor, que ya estaba lleno de gente. Había varios tíos y tías de Adrián, además de sus primos. Todos vestían sus mejores ropas. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de la comida abundante. El ambiente se sentía tenso y rígido. Las conversaciones sonaban como un murmullo forzado y poco natural. Entonces Mónica la vio. En una esquina del salón, sentada con incomodidad en una silla que parecía demasiado grande para ella, estaba su propia madre. «¿Mamá?», susurró Mónica sorprendida. Su corazón latía acelerado por una razón completamente diferente. Doña Carmen, la madre de Mónica, levantó la mirada. Su rostro estaba pálido como la cera y se veía aterrorizada. Doña Elena nunca había invitado a doña Carmen a ningún evento familiar importante. Nunca. Esta era la primera vez. «Ah, sí», dijo doña Elena desde detrás de Mónica como si acabara de recordarlo. «Pensé que sería agradable invitar también a la familia política de vez en cuando. Siéntate, Mónica, junto a tu esposo». Mónica caminó rígidamente hacia la mesa. Adrián retiró la silla para ella, un gesto cortés que se sentía frío y mecánico. Mónica se sentó con los ojos fijos en su madre, que estaba sentada al otro lado de la mesa, flanqueada por 2 tías de Adrián que la miraban con desprecio evidente. «Entonces, Mónica, ¿cómo has estado?», preguntó doña Elena, iniciando una conversación trivial. «Estoy bien, suegra.
respondió Mónica intentando sonar tranquila. «Qué bueno. Adrián me dijo que acabas de dejar tu trabajo en esa boutique. Una decisión muy acertada. Una esposa de esta familia no debería estar trabajando para servir a otros», dijo doña Elena con tono condescendiente. Mónica tragó saliva. Ella no había renunciado voluntariamente. Fue Adrián quien le pidió que dejara el trabajo, y Mónica sabía que aquella había sido una orden directa de doña Elena. «Adrián quería que me enfocara más en el hogar», dijo Mónica en voz baja. «Por supuesto, enfocarte en Adrián, enfocarte en la familia», asintió doña Elena con satisfacción. La cena comenzó y los sirvientes empezaron a moverse sin hacer ruido, sirviendo los primeros platos. La conversación giró hacia los negocios, las acciones, los planes de vacaciones lujosas que no incluían a Mónica. Ella se sentía completamente aislada. Miró de reojo a Adrián, pero su esposo estaba ocupado riendo falsamente ante las bromas de uno de sus tíos. Entonces, doña Carmen se levantó de su silla. «Disculpen, voy al baño un momento», dijo con voz temblorosa. Doña Elena solo asintió brevemente sin siquiera mirarla. Doña Carmen caminó tomando una ruta que la llevaba detrás de las sillas. Cuando pasó junto a Mónica, su mano helada tocó brevemente la espalda de su hija, un roce demasiado rápido, casi imperceptible. Pero Mónica sintió algo más. Un pequeño objeto doblado fue deslizado en la palma de su mano, que descansaba cerrada sobre su regazo. Mónica se quedó paralizada. No se atrevía a moverse. Esperó unos segundos mientras su corazón retumbaba en sus oídos. Miró a su alrededor con disimulo. Nadie la estaba observando. Doña Elena estaba absorta hablando con su cuñada. Adrián miraba fijamente su plato vacío con las manos temblando bajo la mesa. Mónica abrió el papel doblado. Era una servilleta barata, no como las servilletas finas que había sobre la mesa. La letra de su madre se veía desordenada y apresurada. Solo había 9 palabras escritas. «Finge que estás enferma y sal de aquí de inmediato». La respiración de Mónica se cortó. Releyó la frase una y otra vez. ¿Fingir estar enferma? ¿Salir? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Levantó la mirada lentamente y en ese preciso momento, doña Carmen regresaba del baño. Sus ojos se encontraron desde extremos opuestos del salón. El rostro de su madre estaba húmedo por las lágrimas contenidas. El terror en los ojos de su madre era tan real, tan urgente. Doña Carmen asintió una vez, un pequeño gesto que confirmaba todo. Un gesto que gritaba en silencio: «¡Peligro!». El corazón de Mónica se sentía estrujado. Quería gritar para llamar a su madre, preguntarle qué significaba todo aquello, pero no podía. Justo en ese momento, un sirviente se detuvo a su lado. El sirviente llevaba una bandeja de plata y sobre ella había un solo plato de sopa, crema de champiñones, la favorita de Mónica. «Aquí tiene, señora Mónica», dijo el sirviente. Mónica miró la sopa fijamente. Su aroma era delicioso y su color era blanco cremoso, pero la advertencia de su madre aún resonaba en su cabeza. «Espera», interrumpió la voz de doña Elena. «¿Por qué solo hay una porción?». «Es la sopa de la señora Mónica», respondió el sirviente. Doña Elena sonrió ampliamente. Su sonrisa era tan dulce, tan maternal, que los vellos de la nuca de Mónica se erizaron. Miró a Mónica con una expresión de falso cariño. «Come, querida Mónica», dijo doña Elena con voz suave como la seda, aunque para Mónica sonaba como el siseo de una serpiente. «La preparé especialmente para ti». Al otro lado de la mesa, doña Carmen cerró los ojos como si estuviera rezando. Adrián, su esposo, no se atrevía a mirarla. En cambio, tomó su vaso de agua y lo bebió de un solo trago. Sus manos temblaban violentamente. Todas las piezas encajaron en un segundo aterrador. La invitación repentina para su madre, el comportamiento extraño de Adrián, la sopa servida exclusivamente para ella, la advertencia de su madre. Iban a envenenarla. Esa misma noche, frente a todos. La cuchara de plata se sentía tan fría como el hielo en la mano de Mónica. El plato de sopa frente a ella parecía un cráter de muerte. «Especialmente para ti».
Las palabras de doña Elena resonaban mezclándose con el rostro aterrorizado de su madre y las manos temblorosas de Adrián. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Tenía que irse. Su madre le había ordenado que se fuera. Pero, ¿cómo hacerlo? Si se levantaba y huía, sería una admisión de culpa. La perseguirían y la harían parecer una loca. Tenía que pensar rápido, fingir estar enferma. Miró hacia el otro lado de la mesa. Justo frente a doña Elena había un plato de sopa idéntico. Un sirviente acababa de colocarlo allí. Esa sopa era para la anfitriona. Por supuesto que era segura. Una idea loca, arriesgada y extremadamente peligrosa cruzó por su mente. Si no podía huir, tendría que contraatacar. Si ellos querían que comiera ese veneno, entonces quien lo había preparado debería probarlo primero. Pero ¿cómo hacerlo? Los ojos de doña Elena estaban fijos en ella, esperando. Los ojos de Adrián miraban su propio plato, pero Mónica sabía que él también la vigilaba. «¿Por qué te quedas callada, Mónica?», preguntó doña Elena. Su sonrisa aún no se había desvanecido. «¿No te gusta la sopa que preparé? Y eso que es tu favorita». «No, suegra, solo que me siento un poco mareada», dijo Mónica haciendo que su voz temblara a propósito. «¿Mareada? Quizás solo tienes hambre». «¿Come?», insistió doña Elena con firmeza. Mónica necesitaba crear una distracción, algo lo suficientemente grande como para que todos apartaran la mirada, aunque fuera por un segundo. Miró a su esposo. Adrián era la clave. Se veía tan nervioso como ella, pero por razones completamente diferentes. «Adrián, cariño», llamó Mónica. Su voz ahora sonaba débil a propósito. Se tocó las sienes y cerró los ojos por un momento. «Me duele mucho la cabeza, siento que todo da vueltas». Adrián levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué te pasa?», preguntó con un tono de molestia en su voz, como si Mónica estuviera arruinando sus planes. «No lo sé, quizás me resfrié. Por favor, ¿podrías traerme algo de beber de aquella mesa de bebidas?» «Algo caliente, tal vez un té de jengibre», pidió Mónica. Deliberadamente pidió algo que estaba lejos, algo que obligaría a Adrián a levantarse y darse la vuelta. Adrián dudó un momento, y sus ojos se dirigieron hacia su madre. Doña Elena frunció levemente el ceño, disgustada por la interrupción. «Apúrate, Adrián. Tu esposa no se siente bien», ordenó doña Elena con brusquedad. Adrián se levantó de inmediato. «Sí, mamá. Enseguida lo traigo». Se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de bebidas al fondo del salón. Esta era su oportunidad, pero doña Elena aún la vigilaba. Necesitaba una segunda distracción. Miró hacia un lado, donde una de las primas de Adrián estaba concentrada jugando con su teléfono debajo de la mesa. «¡Dios mío!», exclamó Mónica de repente señalando el suelo junto a la prima. «¡Ahí hay una cucaracha!». La prima soltó un grito agudo y saltó de su silla causando un gran alboroto. «¿Dónde? ¿Dónde está?». Todos en la mesa, incluida doña Elena, voltearon instintivamente hacia donde provenía el escándalo, buscando el insecto que en realidad no existía. 1 segundo, 2 segundos, eso fue todo lo que Mónica necesitó. Con un movimiento veloz como un rayo, su mano oculta bajo la manga larga de su vestido se movió. Tomó el plato de sopa frente a ella, lo levantó ligeramente y lo deslizó al otro lado de la mesa. Al mismo tiempo, jaló el plato de doña Elena hacia su lugar. Listo. El intercambio ocurrió en un silencio perfecto. El sonido del tintineo de la vajilla quedó ahogado por los gritos de la prima. «No hay nada, qué miedosa eres», regañó uno de los tíos. Doña Elena chasqueó la lengua con fastidio. «Ya basta, siéntense todos. Es solo un insecto y hacen tanto escándalo». Volvió a mirar a Mónica, quien ahora estaba inclinada fingiendo masajearse las sienes. Adrián regresó con una taza de té de jengibre. «Aquí tienes», dijo colocándola bruscamente junto a Mónica. «Gracias, mi amor», susurró ella. «Bien, continuemos con la cena», dijo doña Elena. Su tono había vuelto a la calma. Tomó su cuchara. Todo el cuerpo de Mónica se tensó.
contuvo la respiración y solo observó. Doña Elena tomó una cucharada de la sopa que tenía frente a ella, la sopa que originalmente estaba destinada para Mónica, la sopa que contenía el veneno. La mujer se la llevó a la boca y cerró los ojos brevemente para disfrutar el sabor. «Ah, perfecta», murmuró. Tomó otra cucharada más. Adrián comenzó a comer su propia comida y se veía un poco más relajado porque creía que Mónica ya había caído en la trampa. Doña Carmen, al otro lado de la mesa, miraba a Mónica con angustia sin entender qué acababa de suceder. Pasó un minuto y la conversación volvió a fluir. Pasaron 2 minutos y doña Elena se reía de una broma de uno de los tíos. Pasaron 3 minutos y Mónica apretaba con fuerza la taza de té de jengibre entre sus manos heladas. ¿Se habría equivocado? ¿Su madre se habría equivocado? ¿Acaso la sopa era segura? Pasaron 4 minutos y de repente la risa de doña Elena se detuvo. Tosió. Una tos pequeña y seca. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Adrián. Doña Elena levantó la mano indicando que estaba bien, pero sus ojos comenzaron a entrecerrarse. Miró su plato de sopa con confusión y se tocó el cuello. «Me siento rara», susurró. Volvió a toser, esta vez con más fuerza. «Mamá», llamó Adrián comenzando a entrar en pánico. Pasaron 5 minutos y doña Elena de repente jadeó con desesperación. Sus ojos se abrieron enormemente. Parecía un pez al que le faltaba el aire. Sus manos se aferraron al borde de la mesa mientras su rostro, siempre tan cuidado, comenzaba a ponerse azul. Miró fijamente a Mónica y en esos ojos Mónica pudo ver sorpresa, confusión y una fracción de segundo después una comprensión aterradora. Lo sabía. Sabía que la sopa había sido intercambiada. Doña Elena intentó gritar. Quiso señalar a Mónica, pero lo único que salió de su boca fue un sonido horrible de burbujeo. Se arañaba el cuello desesperadamente, tratando de respirar. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Adrián saltando de su silla. Con un violento espasmo, doña Elena empujó su cuerpo hacia atrás. Su silla se volcó y su cuerpo cayó al suelo de mármol con un golpe sordo y terrible. Comenzó a convulsionar mientras una espuma blanca salía de su boca. El salón estalló en caos absoluto. Las mujeres gritaban y los hombres vociferaban pidiendo que llamaran a una ambulancia y preguntándose qué había pasado. «¡Está envenenada!», gritó alguien. En medio de todo ese pánico, Adrián permanecía inmóvil junto a su madre, que agonizaba. No llamó a ninguna ambulancia ni intentó ayudarla. Lentamente levantó la cabeza, pasando su mirada por encima del horror en los rostros de sus familiares y la clavó directamente en Mónica. Mónica seguía sentada en su silla, sosteniendo la taza de té de jengibre con ambas manos. La mirada de Adrián no era la de un hijo que acababa de perder a su madre. No había tristeza ni pánico en sus ojos, solo una ira pura e inimaginable. Era la mirada de un cazador cuya presa acababa de volverse y morderlo. Él lo sabía. En un instante, supo exactamente lo que Mónica había hecho. Supo que la sopa estaba destinada para ella y que Mónica acababa de matar a su madre con la trampa que ellos mismos habían preparado. Los gritos llenaban el salón. La voz de Adrián llamando a su madre se transformó en un aullido de desesperación. Algunos familiares intentaban darle respiración artificial a doña Elena, pero el cuerpo de la mujer ya estaba completamente flácido. Sus ojos, que antes se habían abierto con terror, ahora miraban vacíos hacia el techo decorado. Mónica seguía paralizada en su silla. El mundo a su alrededor giraba en cámara lenta. Veía todo como si estuviera detrás de un cristal grueso. A su esposo Adrián, ahora arrodillado junto a su madre con los puños apretados a los costados. A los sirvientes corriendo presa del pánico. La sopa frente a ella. La sopa de doña Elena, la sopa que era segura. De repente, un fuerte agarre tiró de su brazo. «Mónica, vámonos». Era la voz de su madre. Doña Carmen ya estaba de pie a su lado. Su rostro estaba tenso pero lleno de determinación. Ya no se veía asustada, se veía furiosa. «Mamá, pero...». Mónica no podía moverse. Sus piernas se sentían clavadas al suelo. «No hay peros. Tenemos que irnos ahora mismo». Doña Carmen la jaló con fuerza. La taza de té de jengibre que Mónica sostenía se soltó, cayó al suelo
y se hizo añicos, pero el sonido quedó ahogado en medio del caos. Doña Carmen arrastró a Mónica pasando entre los invitados que se aglomeraban alrededor del cuerpo de doña Elena. Nadie les prestaba atención. Todos los ojos estaban fijos en la tragedia que ocurría en medio del salón. ¡Mónica! Ese grito las detuvo justo en el umbral de la puerta del comedor. Era la voz de Adrián. Mónica se dio la vuelta. Su esposo estaba de pie. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero sus ojos ardían con un odio intenso y viscoso. Ya no miraba a su madre. Miraba directamente a Mónica. «¿A dónde crees que vas?», siseó Adrián con voz baja y amenazante. «Adrián, tu mamá. No menciones su nombre». Adrián dio un paso hacia adelante. «Tú hiciste esto. Todo esto es tu culpa». «Adrián, no te vuelvas loco. Tu madre se envenenó», gritó un tío tratando de calmarlo. «Ella lo sabe». Adrián señaló a Mónica. «Ella sabe que debería haber sido ella quien muriera, no mi madre». La confesión salió así, sin más. El salón quedó en silencio absoluto. Los gritos y llantos cesaron. Todos miraron a Adrián y luego a Mónica. En un instante, la acusación quedó suspendida en el aire. Mónica, la nuera, había envenenado a su suegra. Doña Carmen no perdió el tiempo. «¡Corre, Mónica!», ordenó mientras la sacaba a rastras del comedor, atravesando el largo pasillo de mármol. «¡Atrápenla! ¡No la dejen escapar!», resonaron los gritos de Adrián detrás de ellas. «¡Es una asesina!». Mónica podía escuchar los pasos que las perseguían. El guardia de seguridad en el vestíbulo principal se veía confundido, pero se movió para bloquearles el paso. «¡Quítate!», gritó doña Carmen empujando al guardia con una fuerza inesperada. Lograron salir por la puerta principal y corrieron escaleras abajo por la terraza. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Mónica, despertándola de su estado de shock. Corría por su vida. El auto de doña Carmen, un sedán viejo y modesto, estaba estacionado un poco más adelante en la calle. Su madre presionó el botón de la alarma para desbloquear las puertas a distancia. «¡Rápido, entra!». Saltaron dentro del auto. Doña Carmen encendió el motor justo cuando Adrián y algunos de sus primos aparecieron por la puerta principal. Adrián corrió hacia el auto con expresión enloquecida. «Mónica, abre, no vas a poder escapar», gritó golpeando la ventanilla con furia. Doña Carmen metió el cambio de golpe y el auto salió disparado hacia adelante, dejando atrás a Adrián que gritaba furioso en medio de la calle. Mónica miró hacia atrás por el espejo retrovisor. Adrián permanecía de pie bajo la luz de la calle, viéndose pequeño y lleno de rabia, antes de finalmente darse la vuelta y correr de regreso a la casa, probablemente para tomar su propio auto. Mónica temblaba violentamente. Todo su cuerpo se estremecía sin control. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando realmente?». Doña Carmen conducía a alta velocidad con los ojos atentos fijos en la carretera oscura. «Intentaron matarte, Mónica, tu esposo y tu suegra. Lo supe desde el momento en que sirvieron la sopa solo para ti. Desde hace tiempo que sospechaba. Desde que tu suegra te obligó a firmar tantos documentos de seguro de vida después de casarte, te lo advertí. Pensé que era normal, mamá. Pensé que era para protección», respondió Mónica con voz quebrada. «¿Protección para quién?», la interrumpió doña Carmen. «Hoy llegué más temprano de lo previsto. Llegué 1 hora antes a propósito, fingiendo que había leído mal la invitación. Dije que esperaría en la sala, pero un sirviente cometió un error y me llevó al pabellón del jardín, pensando que era otra invitada. No había nadie allí, pero pude escuchar voces que venían del estudio. La puerta estaba ligeramente abierta y escuché las voces de Adrián y de doña Elena». El auto se detuvo en un semáforo en rojo. La calle estaba desierta. Solo se escuchaba el sonido del motor. «Lo escuché todo», continuó doña Carmen con voz temblorosa de rabia. Doña Elena estaba regañando a Adrián. Le decía que estaba siendo demasiado lento. Le dijo: «La póliza de seguro de vida de Mónica ya está completamente activa. $2 millones. Es suficiente para cubrir las deudas de la empresa que tú creaste». Mónica se tapó la boca. $2 millones. Así que su vida valía solo eso para ellos.
Adrián sonaba dudoso. Le dijo, «¿No hay otra manera, mamá?» Y su madre se rió. Fue una risa horrible. Mónica le dijo, «¿Qué otra manera? ¿Esperar a que tu abuelo resucite de la tumba y cambie su testamento?» «¿Testamento?», preguntó Mónica confundida. «Sí, de eso se trataba todo», continuó doña Carmen. Doña Elena se quejaba del testamento del abuelo de Adrián. Decía que el viejo estaba loco porque confiaba más en los extraños que en su propia sangre, y entonces dijo... Doña Carmen hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para repetirlas. «¿Qué dijo mamá?», insistió Mónica. Dijo, «Si Mónica muere esta noche, todos los problemas de la herencia se resuelven, la póliza de seguro se cobra, y según la cláusula del testamento, si tú quedas viudo, las acciones de control de la empresa vuelven automáticamente a nuestras manos. La empresa será completamente nuestra. Esta noche tiene que funcionar, Adrián. Tú te encargarás de que ella se termine la sopa». El auto volvió a arrancar. Mónica se recostó en el asiento sintiéndose mareada. Así que ese era el plan. Su muerte parecería un accidente, una intoxicación alimentaria, y Adrián se convertiría en el viudo rico y desconsolado. Su esposo había estado de acuerdo. Su esposo se aseguraría de que ella comiera el veneno. «Fue entonces cuando me di cuenta», dijo doña Carmen. «No podía llamarte por teléfono. Seguramente tenían tu celular intervenido. No podía irme, así que esperé. Esperé la oportunidad para advertirte. Cuando vi que te servían la sopa solo a ti, supe que había llegado el momento». «Mamá, me salvaste la vida», susurró Mónica. «Por supuesto, hija, soy tu madre». Condujeron en silencio durante un largo rato. Doña Carmen no las llevó a su casa. Las llevó a las afueras de la ciudad, a un viejo y modesto complejo residencial. Se detuvo frente a una pequeña casa que parecía abandonada. «¿De quién es esta casa?», preguntó Mónica. «Es la casa que dejó tu abuela. Nadie sabe de este lugar. Aquí estaremos a salvo por el momento», dijo doña Carmen mientras abría la chirriante reja. Entraron a la casa. Estaba polvorienta pero limpia. Doña Carmen de inmediato cerró la puerta con llave y corrió todas las cortinas. «Tenemos que apagar nuestros teléfonos», dijo. «Podrían rastrearnos». Mónica estaba a punto de apagar su celular cuando la pantalla se iluminó. Decenas de llamadas perdidas de Adrián. Luego entró un mensaje de texto. Un solo mensaje que heló su sangre. Era de Adrián. «Vas a pagar por esto, Mónica. Mataste a mi madre. ¿Crees que puedes huir con la herencia del abuelo? Voy a encontrarte, y cuando lo haga, me aseguraré de que sigas a mi madre». La traición estaba completa. Adrián no solo había intentado matarla por dinero, ahora la perseguía por venganza y estaba tergiversando los hechos. A los ojos de Adrián, y probablemente a los ojos de toda su familia, Mónica era una asesina codiciosa. Mónica apagó su teléfono. Sus temblores cesaron. El miedo paralizante se transformó gradualmente en algo diferente, algo frío, duro y afilado. Ira. «No va a salirse con la suya, mamá», dijo Mónica con voz firme. «Piensa que soy débil, piensa que soy estúpida. Están equivocados». Doña Carmen miró a su hija. «¿Cuál es tu plan, Mónica?» «Mamá mencionó que todo tiene que ver con el testamento del abuelo. Mañana vamos a averiguar qué dice realmente ese testamento». La luz del sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las cortinas cerradas. Mónica no había dormido en toda la noche. Se sentó en el polvoriento sofá, reproduciendo los eventos de la noche anterior una y otra vez en su cabeza. Cada detalle, cada mirada, cada palabra. La traición de Adrián se sentía como una herida física, dolorosa y profunda. Pero detrás de ese dolor había una determinación que se endurecía con cada momento. No se convertiría en una víctima. «Mónica, vamos a prepararnos», dijo doña Carmen desde la cocina. El fuerte aroma del café instantáneo llenaba la habitación. «Tenemos que salir muy temprano, antes de que la noticia de la muerte de doña Elena se extienda y tu cara aparezca en todas partes». «¿A dónde vamos?», preguntó Mónica. «A ver al licenciado Martínez, el viejo abogado de la familia de Adrián».
Fue el abuelo de Adrián quien lo contrató. Es la única persona en ese círculo que nunca se doblegó ante doña Elena. El abuelo confiaba plenamente en él, explicó doña Carmen. Mónica asintió. Tenía que cambiar su apariencia. Se puso un vestido negro sencillo que le prestó su madre y un pañuelo grande de color oscuro. También encontró unos viejos anteojos de lectura de su abuela en el cajón de una mesa. Con el pañuelo cubriendo más su frente y esos anteojos grandes, lucía muy diferente. Ya no era Mónica, la nuera de la familia adinerada. Ahora parecía una mujer común de luto. Tomaron transporte público cambiando 3 veces para asegurarse de que nadie las siguiera. La oficina del licenciado Martínez estaba ubicada en un viejo edificio en el centro de la ciudad, muy lejos de los rascacielos que pertenecían a la empresa de Adrián. Su oficina era pequeña, llena de pilas de expedientes y gruesos libros de leyes. Una secretaria mayor las miró con suspicacia. ¿Tienen cita?, preguntó. No, pero es una emergencia. Por favor, dígale al licenciado Martínez que se trata del testamento del difunto don Alberto, el abuelo de Adrián, dijo doña Carmen con firmeza. La secretaria arqueó las cejas, pero entró a la oficina. Unos momentos después, apareció en la puerta un hombre de casi 70 años con cabello canoso y anteojos gruesos. Miró a doña Carmen y luego a Mónica. «¿Señora Mónica?», preguntó en voz baja. Mónica se sorprendió. «¿Me conoce?». «Por supuesto. Estuve presente en su boda, aunque me senté en las últimas filas», dijo el licenciado Martínez. Sus ojos examinaron a Mónica con agudeza. «Tenía la sospecha de que tarde o temprano vendría a verme. Entren rápido». Las llevó a su oficina y cerró la puerta con llave de inmediato. «Ya escuché las noticias esta mañana. Doña Elena falleció. Dicen que fue un ataque cardíaco», comentó el abogado. «No fue un ataque cardíaco», dijo Mónica directamente. «Fue envenenada con el veneno que habían preparado para mí». El licenciado Martínez no pareció sorprendido. Solo suspiró profundamente y se sentó en su silla. Entonces, finalmente, Elena actuó. Ya le había advertido a don Alberto. Le dije que su hija era una víbora. «Licenciado Martínez», dijo Mónica con voz temblorosa pero mirada firme. «Mi madre escuchó su conversación. Todo esto tiene que ver con mi póliza de seguro y el testamento del abuelo. ¿Qué dice realmente ese testamento?». El licenciado Martínez abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso y sellado. Don Alberto era un hombre muy inteligente. Amaba a su hija, pero no estaba ciego. Sabía que Elena era codiciosa y que Adrián era débil. Él construyó esa empresa desde cero y no quería que fuera destruida. Colocó el sobre la mesa. Don Alberto no le dejó la empresa a Elena, tampoco se la dejó a Adrián. Mónica y doña Carmen se miraron entre sí. «¿Entonces a quién?», preguntó Mónica. «A usted, señora Mónica». Mónica se quedó sin aliento. «¿A mí? Pero ¿cómo es posible? Solo conocí al abuelo unos pocos meses antes de que falleciera». «Don Alberto vio algo especial en usted. Vio una honestidad y una fortaleza que no tenían ni su hija ni su nieto. Cambió su testamento la semana antes de morir», explicó el licenciado Martínez, mientras rompía el sello y sacaba un documento. «El contenido es muy específico. Le dejó el 51% de las acciones de control de la empresa, que son los principales activos de la familia, a usted». «¿51%?», repitió Mónica sin poder creerlo. «Eso significa que usted es la accionista mayoritaria. Usted controla la empresa», confirmó el licenciado Martínez. «Pero entonces, ¿por qué doña Elena y Adrián no lo sabían? ¿Por qué seguían persiguiendo la herencia?», preguntó Mónica. «Ah, ahí está la brillantez de don Alberto», dijo el licenciado Martínez. «Hay una cláusula especial. Los derechos de herencia solo se activan y pueden ejecutarse si se cumple una de 2 condiciones. La primera, si Adrián, como su esposo, es declarado legalmente culpable de cometer actos inmorales que manchen el buen nombre de la familia, como infidelidad, fraude o violencia». «¿Y la segunda?», preguntó Mónica con el corazón latiendo aceleradamente.
La segunda, continuó el licenciado Martínez, es si su vida se encuentra comprobadamente en peligro causado por un miembro de la familia directa, es decir, Elena o Adrián. Mónica se dejó caer en la silla, debilitada. Entonces el abuelo ya lo sabía. Él sospechaba que Elena intentaría deshacerse de usted para tomar el control. Por eso creó esta trampa. Este testamento es su verdadera póliza de seguro, explicó el licenciado Martínez. Sin embargo, hay otra cláusula, una más oscura, que Elena y Adrián conocían bien. ¿Cuál es?, preguntó Mónica. Si usted fallece por cualquier causa antes de que sus derechos de herencia se activen, o si usted y Adrián se divorcian antes de cumplir 5 años de matrimonio, el 100% de esas acciones pasa automáticamente a manos de doña Elena. Y si Elena muere, pasan a manos de Adrián. Todo quedó claro. El plan de doña Elena era matar a Mónica. Con Mónica muerta, doña Elena obtendría todo. Ahora que doña Elena había muerto, Adrián lo obtendría todo si Mónica moría también. Por eso Adrián la había señalado como asesina. No solo quería vengarse por la muerte de su madre, necesitaba hacer que Mónica pareciera culpable. Si Mónica era encarcelada o sentenciada a muerte por asesinar a doña Elena, Adrián ganaría absolutamente todo. Adrián me perseguirá, susurró Mónica. Dirá que yo envenené a su madre, usará el testamento para destruirme. Correcto, asintió el licenciado Martínez. Y tiene los recursos para hacerlo. Tergiversará la historia. Usted intercambió los platos de sopa. Ante la ley, sin pruebas contundentes, su acción podría considerarse como homicidio premeditado. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Mónica con desesperación. Probar la verdad, respondió el licenciado Martínez. Probar que fueron ellos quienes planearon primero su asesinato. Probar que la segunda condición del testamento se ha cumplido. ¿Pero cómo? Es mi palabra y la de mi madre contra toda la familia de ellos, dijo Mónica. El licenciado Martínez sonrió levemente. Don Alberto no solo dejó un testamento. Abrió otro cajón y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una llave antigua de caja de seguridad. El difunto don Alberto me confió esto, dijo el licenciado Martínez entregando la llave a Mónica. Su mensaje fue muy claro, me dijo, dale esto a Mónica si Elena empieza a causar problemas. No se lo des a Adrián, solo a Mónica. Mónica miró la llave en la palma de su mano. El objeto se sentía pesado, lleno de secretos. Es la llave de una caja de seguridad en un banco antiguo en el centro histórico de la ciudad, explicó el licenciado Martínez. El nombre del arrendatario está oculto. Solo usted puede abrirla con un poder especial que ya he preparado a su nombre. No sé qué contiene. Don Alberto solo dijo, ahí está la verdad. Mónica apretó la llave con fuerza. Esta era su esperanza. Esta era el arma que el abuelo de Adrián le había dejado. Tenemos que ir allá ahora mismo, dijo Mónica mirando a su madre. La policía seguramente ya la está buscando, Mónica, advirtió el licenciado Martínez. Adrián ya debe haber presentado una denuncia. Debe ser extremadamente cuidadosa. Lo seré, respondió Mónica. No voy a huir más. Voy a luchar. El antiguo banco se alzaba en una esquina de una calle concurrida pero olvidada. El edificio tenía un estilo colonial, desgastado por el tiempo, en marcado contraste con los modernos bancos de cristal reluciente que la familia de Adrián solía frecuentar. El licenciado Martínez les había dado instrucciones detalladas, incluyendo el nombre del empleado que debían buscar. Mónica, con su vestido negro y sus anteojos gruesos, caminaba con la cabeza agachada tomada del brazo de su madre. Cada persona que cruzaban se sentía como un espía potencial. En un kiosco de periódicos, Mónica lo vio, su rostro, la foto de su boda donde aparecía sonriendo feliz. Ahora estaba en la portada de los diarios. El titular era provocador. Tragedia en la cena. Nuera codiciosa envenena a suegra millonaria. Su corazón se encogió. Adrián se había movido muy rápido. La historia ya estaba circulando. Ahora ella era la fugitiva número 1 de la ciudad. Sigue caminando, Mónica, no mires, susurró doña Carmen con voz firme. Entraron al vestíbulo del banco
que estaba vacío. El aire olía a polvo y madera vieja. No había fila alguna, solo un guardia de seguridad mayor que dormitaba en su silla y un hombre detrás de un grueso mostrador de mármol. «Queremos ver al señor Basilio», dijo doña Carmen en voz baja. El hombre levantó la mirada y las observó por encima de sus anteojos de montura gruesa. Asintió lentamente, como si ya las hubiera estado esperando. «Soy Basilio. Ya recibí la llamada del licenciado Martínez. Sígame por aquí». No pidió identificación. Solo tomó una llave grande de su cajón y las guió a través de un pasillo tenuemente iluminado hacia la parte trasera del edificio. Llegaron frente a una gruesa reja de hierro, como la puerta de una prisión antigua. El señor Basilio la abrió con la llave grande. Detrás había una sala de bóveda. Cientos de cajas de depósito de diferentes tamaños cubrían las paredes desde el piso hasta el techo. El silencio era absoluto. Solo resonaban sus pasos en el suelo. «Número 312», murmuró el señor Basilio mientras se detenía frente a una caja de tamaño mediano. «Por favor, use su llave». Las manos de Mónica temblaban violentamente cuando insertó la llave que le había dado el licenciado Martínez en la cerradura. El señor Basilio insertó su llave maestra en el agujero de al lado. Se escuchó un doble clic satisfactorio. «Los esperaré afuera, según el protocolo. Tienen 1 hora en la sala privada», dijo antes de darse la vuelta y dejarlas solas en el silencio de la bóveda. Mónica respiró profundamente. «Vamos, mamá». Sacó la caja de metal. No era muy pesada, pero se sentía densa y llena. La llevaron a una pequeña sala privada que el señor Basilio les había indicado. La habitación solo contenía una mesa y 2 sillas, con una puerta gruesa sin ventanas. Una vez que la puerta se cerró, Mónica abrió la caja. Su contenido no era un montón de dinero ni joyas, tampoco documentos valiosos. Dentro había una laptop delgada de color plateado, un disco duro externo negro y una carta escrita a mano con letra pulcra sobre papel grueso, dirigida a Mónica. Mónica la abrió y comenzó a leer. «Mónica, hija mía, te llamo así porque desde la primera vez que Adrián te trajo a casa, vi una bondad en ti que hace mucho desapareció de esta familia. Sé que no me queda mucho tiempo. Elena, mi hija, ha sido cegada por la codicia. Me preocupa que sea capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. No puedo detenerla legalmente porque es demasiado astuta, pero puedo dejarte un arma. Dentro de esta laptop y este disco duro está la verdad. Úsala con sabiduría. No confíes en nadie, ni siquiera en Adrián. Es un buen muchacho, pero es débil, y Elena sabe cómo explotar esa debilidad. Salva mi empresa. Sálvate a ti misma. Firmado, Alberto». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mónica. El abuelo de Adrián lo sabía. Había visto todo. La había elegido a ella, no como nuera, sino como su heredera. Doña Carmen acarició la espalda de su hija. «Era un buen hombre. Ahora veamos qué nos dejó». Mónica encendió la laptop. La batería todavía estaba cargada. Conectó el disco duro externo y una carpeta apareció inmediatamente en la pantalla. El nombre de la carpeta era «Póliza de seguro». Dentro había decenas de archivos de video y audio, todos etiquetados con fechas de forma ordenada. «Mira esto, mamá», dijo Mónica señalando el archivo más reciente, fechado 2 semanas atrás. Su título era «Plan en el estudio». Mónica hizo clic en el archivo. El video comenzó a reproducirse. La imagen estaba ligeramente inclinada, grabada desde un ángulo elevado. Aparentemente, había una cámara oculta instalada en una esquina del techo del estudio de don Alberto, el estudio que ahora usaba doña Elena. En la pantalla, doña Elena estaba sentada en el escritorio y Adrián permanecía de pie frente a ella, caminando de un lado a otro con evidente nerviosismo. «No estoy seguro, mamá», se escuchó decir a Adrián con claridad. «Es asesinato». «No seas estúpido, Adrián», lo reprendió doña Elena. «Esta es la única manera. Su póliza de seguro vale $2 millones. Es suficiente para cubrir todas las pérdidas del proyecto inmobiliario que fracasaste. Además del testamento de tu abuelo con esa ridícula cláusula. Una vez que Mónica desaparezca, el 51% de las acciones serán mías. Nuestras». «Pero, ¿por qué tiene que ser con veneno?»,
¿Por qué no un accidente de auto?, preguntó Adrián en la grabación. Demasiado riesgoso. Demasiados testigos, respondió doña Elena. El veneno es mucho más limpio, arsénico, sin sabor, sin olor. Lo serviremos en su sopa de champiñones favorita durante la cena familiar. Nadie sospechará nada. La dosis es exacta. Parecerá una intoxicación alimentaria grave. Morirá de camino al hospital. Fin de la historia. ¿Y si ella no quiere comer?, preguntó Adrián. Esa es tu tarea, Adrián, dijo doña Elena poniéndose de pie y agarrando el brazo de su hijo. Tú eres su esposo. Asegúrate de que se coma la sopa. Tú serás el que más llore de dolor. Tú serás el pobre viudo que heredará todo. ¿Entendido? Adrián guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, mamá. Me aseguraré de que se coma la sopa. La laptop casi se le resbaló de las manos a Mónica. Su corazón parecía haberse detenido. Ahí estaba, la prueba. La confesión completa del plan de asesinato con lujo de detalles. Doña Carmen se tapó la boca con los ojos muy abiertos de horror. «Hay más», susurró Mónica. Sus manos recorrieron los otros archivos. Abrió otro archivo fechado 6 meses atrás, exactamente una semana antes de que don Alberto falleciera. El título era Medicina de papá. La pantalla volvió a iluminarse. Esta vez don Alberto estaba sentado en su silla de ruedas, visiblemente muy débil. Doña Elena estaba de pie a su lado, sosteniendo un frasco de medicamento. «Papá tiene que tomarse esta medicina», dijo Elena. «No quiero», respondió don Alberto con voz temblorosa. «Esta me da náuseas». «No seas como un niño, papá», lo regañó Elena. «Tómatela o tendré que obligarte». Tú lo estás haciendo a propósito, Elena», dijo don Alberto con voz temblorosa. «Quieres que me vaya pronto, ¿verdad? Para que puedas quedarte con la empresa». Elena se rió. Fue la misma risa fría que Mónica había escuchado en la mesa del comedor. «Papá ve demasiadas telenovelas. Por supuesto que quiero que te vayas pronto. Me estás estorbando. Le diste la empresa, el fruto del trabajo de tu vida, a una nuera que acabas de conocer. Estás loco». «Mónica es honesta, no como tú», respondió el anciano. «La honestidad no produce dinero», espetó Elena. Abrió el frasco de medicamento y vertió 4 pastillas de golpe en su mano, cuando en el frasco claramente decía que la dosis era de una sola. Tomó un vaso de agua. «Ahora trágatelas, o me encargaré de que lo que te queda de vida sea un infierno». El video mostraba a don Alberto siendo forzado a tragar las pastillas antes de comenzar a toser violentamente. Mónica cerró la laptop de golpe. Temblaba, pero no de miedo. Temblaba de una ira ardiente. «Mató a su propio padre», susurró doña Carmen. «Ese monstruo mató a su propio padre». Mónica respiró profundamente. Copió todos los archivos del disco duro a la laptop, luego lo desconectó. Guardó el disco duro en su bolso y abrazó la laptop contra su pecho. «Vámonos, mamá», dijo Mónica. Su voz ahora era fría y decidida. «Ya tenemos todo lo que necesitamos». Miró la carta de don Alberto. «Salva mi empresa. Sálvate a ti misma». «Haré más que eso, abuelo», murmuró Mónica. «Voy a recuperarlo todo y los haré pagar». Regresaron a la casa segura que había dejado la abuela de Mónica, justo cuando sonaba el llamado a la oración del atardecer. La pequeña casa se sentía como su última fortaleza. En cuanto la puerta estuvo cerrada con llave y las cortinas corridas, Mónica encendió el viejo televisor en una esquina de la habitación. Necesitaba saber hasta qué punto Adrián la había acorralado. El noticiero de la noche acababa de comenzar. El rostro de Adrián llenó la pantalla de inmediato, pero no era el Adrián furioso que Mónica había visto en la casa esa noche. Este era un Adrián desconsolado. Estaba de pie frente a la mansión de doña Elena, con los ojos hinchados y rojos, rodeado de algunos familiares que lo abrazaban. Se veía tan frágil y vulnerable. Yo no lo entiendo», dijo Adrián a los reporteros con la voz entrecortada. «Mi madre era la mejor mujer del mundo, y Mónica, mi esposa. No sé qué se apoderó de ella». Un reportero preguntó:
¿Es cierto que esto está relacionado con problemas de herencia, señor Adrián? Adrián negó con la cabeza, visiblemente herido por la pregunta. No me importa la herencia. Solo quiero que mi madre vuelva, y quiero a mi esposa. Quiero que Mónica se entregue. Ella ha estado mentalmente inestable últimamente, muy obsesionada con el dinero. Por favor, Mónica, donde quiera que estés, vuelve. Entrégate. Podemos resolver esto. Mónica apagó el televisor. Está loco, siseó. Está tergiversando todo. Me está pintando como una mujer avariciosa y mentalmente inestable. Está construyendo una narrativa, dijo doña Carmen con preocupación. Es muy astuto. Con esto, si las pruebas de la laptop salen a la luz, su abogado dirá que tú las fabricaste. Dirán que eres inestable, que estás obsesionada y que tendiste una trampa a Adrián. Está envenenando la opinión pública. Mónica caminó de un lado a otro en el pequeño espacio. Su madre tenía razón. No podía ir directamente a la policía, al menos no todavía. Adrián era la víctima que lloraba en televisión. Mónica era la asesina a sangre fría que había huido. Si aparecía con una laptop llena de videos, parecería una venganza fabricada. El abogado de Adrián la destrozaría. No podemos enfrentarlo en los medios. No podemos enfrentarlo en la comisaría. Todavía no, dijo Mónica. ¿Entonces dónde, Mónica?, preguntó doña Carmen con desesperación. Lo enfrentaremos en el lugar que más desea. El lugar por el que él y su madre estaban dispuestos a matar, respondió Mónica. En la empresa. Doña Carmen parecía confundida. ¿Cómo puedes hacer eso si eres una fugitiva? El abuelo Alberto no solo me dejó acciones, me dejó aliados, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, dijo Mónica. Volvió a pensar en el contenido de las grabaciones. Había un nombre que doña Elena mencionaba con odio absoluto. Tío Hernán, dijo Mónica. ¿El hermano menor de doña Elena? Recuerdo que el licenciado Martínez lo mencionó. En las grabaciones doña Elena también le gritaba, decía, no voy a dejar que Hernán reciba ni un centavo. Papá lo quería más a él. ¿Crees que querrá ayudarnos?, preguntó su madre. Doña Elena le quitó su herencia y, según las grabaciones, mató a su propio padre. Creo que el tío Hernán estará muy interesado en hablar con nosotras, respondió Mónica. Volvió a encender la laptop. No podía usar su teléfono, pero la laptop que don Alberto había preparado podría tener alguna pista. Abrió el historial del navegador antiguo. Don Alberto visitaba frecuentemente sitios de filatelia y jardinería, pero había una dirección de correo electrónico extraña a la que enviaba mensajes constantemente usando un servicio de correo encriptado. El nombre del contacto era simplemente H. Mónica decidió arriesgarse. Creó una nueva cuenta de correo encriptado, completamente anónima. Envió un mensaje a esa dirección. El contenido era breve y directo. Soy Mónica, la esposa de Adrián. Sé lo que Elena le hizo a su padre. Tengo las pruebas. También sé lo que ella y Adrián planeaban hacerme. Fracasaron. Ahora Adrián me persigue. Tengo el testamento original de don Alberto. Necesito ayuda para reclamar lo que nos pertenece por derecho. Presionó el botón de enviar. Luego esperaron. 1 hora se sentía como un año. Cada crujido afuera de la casa las hacía sobresaltarse. Tal vez no responda, susurró doña Carmen. Tenemos que confiar, dijo Mónica. 3 horas después llegó una respuesta. Solo una palabra. ¿Dónde? El corazón de Mónica latió con fuerza. Lo había logrado. Escribió su respuesta. Mañana, durante el rezo del mediodía, en la mezquita principal, en el área de abluciones de mujeres. Venga solo. ¿Por qué ahí?, preguntó doña Carmen. Es el lugar más seguro. Adrián nunca pensaría en buscarme allí. Y en medio de la multitud, en un lugar de culto, nadie se atrevería a hacer nada malo, respondió Mónica. Esa noche, Mónica reprodujo todas las grabaciones una y otra vez. Memorizó cada palabra. Ya no era la Mónica ingenua de antes. Ya no era la esposa obediente y asustada. Esa noche, mientras escuchaba las grabaciones de los crímenes de su esposo, Mónica se transformó en una estratega. Al día siguiente,
la mezquita principal estaba abarrotada de gente. Mónica y doña Carmen, ambas cubiertas con sus velos de oración después de rezar, se sentaron en el atrio interior. Los ojos de Mónica vigilaban a cada mujer que salía del área de abluciones. No sabía cómo era el tío Hernán. ¿Enviaría a una mujer en su lugar? Una mujer de mediana edad, con rostro severo, sin velo de oración, solo con un pañuelo sencillo, se acercó a ellas. Miró a Mónica con intensidad. ¿Tú enviaste el correo?, preguntó en voz baja. Mónica asintió. ¿Dónde está el tío Hernán? La mujer hizo una seña. Sígueme. Está en el auto, en el estacionamiento trasero. El corazón de Mónica dudó. Esto podría ser una trampa, pero no tenía otra opción. Mamá, espérame aquí, dijo Mónica. No, voy contigo, respondió doña Carmen con firmeza. Siguieron a la mujer hasta el estacionamiento trasero, que estaba lleno de vehículos. Una camioneta oscura de vidrios polarizados estaba estacionada en una esquina. La mujer abrió la puerta corrediza. Entren. Mónica y doña Carmen subieron. Adentro estaba sentado un hombre de rostro duro. Su mandíbula era firme y sus ojos tan afilados como los de un águila, iguales a los ojos de doña Elena. Pero estos ojos estaban llenos de amargura. Debía ser el tío Hernán. Así que tú eres la nuera de Adrián, dijo Hernán. Su voz era grave y ronca. Dices que tienes pruebas. Muéstramelas. Mónica no perdió el tiempo. No sacó la laptop. Sacó un teléfono barato que había comprado esa mañana. Ya había copiado un archivo de audio en él. Presionó el botón de reproducción. La voz de doña Elena llenó la cabina silenciosa del auto. Papá está loco. Le dio la empresa, el fruto del trabajo de su vida, a una nuera que acaba de conocer. Por supuesto que quiero que papá se vaya pronto. Me está estorbando. El hombre no se movió, pero Mónica vio cómo las venas de su cuello se tensaban. Mónica detuvo la grabación. Esa grabación es de una semana antes de que el abuelo muriera. Tengo el video completo. Ella lo obligó a tomar una sobredosis de medicamentos. Y tengo grabaciones de Adrián y Elena planeando mi asesinato con veneno. Fracasaron y el veneno terminó siendo ingerido por Elena. Hernán miró fijamente a Mónica durante un largo rato. Sus ojos escudriñaban su rostro en busca de cualquier mentira. No encontró ninguna. Esa mujer víbora, siseó Hernán. Su voz temblaba de una ira contenida durante décadas. No solo me quitó mi herencia, mató a mi padre. Y Adrián, ese niño mimado, lo sabía todo y lo permitió. Hernán se volvió hacia Mónica. Su rostro había cambiado. La amargura se había transformado en una determinación fría y letal. ¿Qué quieres, muchacha?, preguntó. Quiero lo que me pertenece por derecho, el 51% de la empresa, y quiero que Adrián pague por lo que hizo, respondió Mónica con firmeza. Hernán sonrió. No era una sonrisa amigable, sino una sonrisa de complicidad. Adrián y Elena me destruyeron públicamente. Dijeron que yo era un jugador, un ladrón. Me echaron de la empresa de mi propio padre, dijo Hernán. No solo vamos a encarcelar a Adrián, eso sería demasiado fácil. Miró a Mónica mientras un plan comenzaba a formarse en sus ojos. Lo destruiremos frente a todos los que él respeta. Le quitaremos su empresa, su honor y su libertad, exactamente como él intentó hacerte a ti. La alianza estaba sellada. La caza había comenzado, pero esta vez Mónica era la cazadora. No solo te están pintando como asesina, Mónica, te están pintando como una loca, dijo el tío Hernán con voz grave. Estaban sentados en la pequeña sala de la casa segura. La luz azul de la pantalla de la laptop iluminaba sus rostros tensos. En la pantalla, Adrián estaba siendo entrevistado en un programa matutino. Sus lágrimas caían de manera tan convincente mientras relataba cómo Mónica había cambiado después de la muerte del abuelo Alberto, cómo se había obsesionado con el testamento. Está construyendo los cimientos, dijo Mónica con voz fría. Cimientos legales. Más adelante, cuando yo muestre las pruebas de las grabaciones, su abogado dirá que las fabriqué. Dirán que soy una mujer loca que tendió una trampa a su marido desconsolado. Es muy astuto. Es hijo de Elena.
siseó Hernán. Víbora engendra víbora. No podemos enfrentarlo en los medios. No podemos enfrentarlo en la comisaría. Todavía no, repitió Mónica. ¿Entonces dónde, Mónica?, preguntó doña Carmen con las manos apretando su taza de té. Lo enfrentaremos en su propia guarida, respondió Mónica. Adrián es codicioso, y los codiciosos siempre son impacientes. No esperará mucho tiempo. Necesita una ratificación legal para tomar el control de mis acciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó su madre. Adrián ahora actúa como director general, pero su estatus sigue siendo interino. Necesita una asamblea general de accionistas, una asamblea extraordinaria, explicó Hernán. La convocará lo antes posible. La agenda será, primero, ratificar su posición como director general y segundo, y esto es lo más importante, presentar una moción para congelar o anular mis derechos de herencia del 51%, alegando que soy una fugitiva criminal. Mónica asintió. Convertirá esa asamblea en su propio escenario de juicio. Invitará a los medios, hará que todos los accionistas estén de acuerdo con él. Saldrá de esa sala como el dueño legítimo. Exactamente, dijo Hernán, y ahí es donde lo atacaremos. ¿Cómo podemos entrar? Todos los guardias del edificio tendrán mi foto, dijo Mónica. Hernán sonrió levemente. Elena, en su codicia, me quitó todo, pero cometió un error. Pensó que yo ya estaba acabado. No sabe que pasé los últimos 20 años recuperando silenciosamente lo que ella me robó. Compré acciones de la empresa a escondidas a través de empresas fantasma. Solo tengo el 2%. No es suficiente para liderar, pero es más que suficiente para recibir una invitación oficial a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Y como accionista, tengo derecho a llevar un asesor legal y un asistente. Los ojos de Mónica brillaron. El licenciado Martínez y yo. Adrián estará concentrado en su discurso de victoria. No revisará la lista de invitados con cuidado. Nos subestimará, como siempre me subestimaron él y su madre. Ese será su último error. La predicción del tío Hernán resultó ser correcta. 3 días después, llegó una invitación para la asamblea extraordinaria a la dirección de la oficina de la empresa fantasma del tío Hernán. La agenda era exactamente como había predicho. La reunión se celebraría en 2 días. Usaron esos 2 días para prepararse para la batalla. El licenciado Martínez fue a la casa segura. El viejo abogado estudió todas las grabaciones y sus ojos brillaron detrás de sus gruesos anteojos. Esto es más que suficiente. Esto no solo anula los derechos de Adrián. Esto es una condena de por vida, declaró. Elaboraron un plan detallado. El licenciado Martínez prepararía todos los documentos legales, el testamento original, el poder notarial de Mónica y copias certificadas de las pruebas. El tío Hernán sería quien abriera el camino, y Mónica, ella sería la ejecutora. ¿Estás lista para esto, hija?, preguntó doña Carmen la noche antes del día decisivo sosteniendo las manos de su hija. Mónica estaba de pie frente al espejo, probándose un blazer negro formal que le había comprado el tío Hernán. Debajo llevaba una blusa blanca sencilla. Su pañuelo estaba arreglado con pulcritud, echado hacia atrás, mostrando su rostro firme. Su rostro ya no mostraba miedo. Solo había una determinación fría. «Estoy lista, mamá», respondió Mónica. «No voy a dejar que Adrián destruya mi vida ni la herencia del abuelo Alberto. No hago esto solo por mí, lo hago por el abuelo». Esa mañana, el auditorio principal de la Torre Alberto estaba abarrotado. Los pequeños accionistas, la junta directiva dominada por personas leales a doña Elena y decenas de periodistas llenaban la sala. En la primera fila se sentaban banqueros e inversionistas con rostros serios. En el escenario, Adrián ocupaba el asiento central, flanqueado por los abogados de la empresa. Una foto grande de doña Elena enmarcada en negro estaba exhibida a un lado del escenario. Adrián lucía exactamente como en televisión, afligido, frágil pero con autoridad. Vestía su traje negro más caro. La reunión se abrió formalmente. Adrián se acercó al podio. Los flashes de las cámaras destellaban sin cesar. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Adrián. Su voz estaba deliberadamente quebrada.
Nos reunimos en este día oscuro, un día en que todos perdimos a una líder, a una madre, mi madre, Elena. Adrián hizo una pausa, secándose lágrimas inexistentes. Los asistentes murmuraban con simpatía. La partida de mi madre fue tan repentina, tan trágica, a manos de la persona en quien más confiaba, mi propia esposa, Mónica. La voz de Adrián ahora se volvió furiosa, una ira supuestamente justa. Ella fue cegada por la codicia, por el testamento de mi abuelo que la confundió. Quería quedarse con todo, y cuando mi madre intentó aconsejarla, la envenenó. Los accionistas comenzaron a susurrar con indignación. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. La policía la está buscando, pero la empresa no puede esperar, continuó Adrián. Hoy estamos aquí para tomar medidas firmes. Yo, como único hijo y como quien mejor entiende la visión de mi madre, estoy listo para asumir el liderazgo, y nuestro primer punto de agenda es anular los derechos de herencia de esa asesina. Levantó la mano, a punto de iniciar la moción. Los directivos ya levantaban sus manos, listos para aprobarla. Justo en medio de su discurso, las puertas del auditorio en la parte trasera se abrieron de par en par. No una puerta, sino las dos puertas principales, abriéndose con un golpe resonante. Todos se volvieron para mirar. Mónica entró. No se escabulló. Caminó con paso firme y decidido. A su derecha caminaba el tío Hernán, con porte orgulloso. A su izquierda, el licenciado Martínez avanzaba con calma, cargando un maletín abultado. Mónica llevaba su blazer negro y su pañuelo impecable. Sus ojos miraban fijamente hacia el escenario, hacia su esposo. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El único sonido eran los cientos de clics de cámaras que se disparaban al unísono. Los reporteros se empujaban unos a otros, sorprendidos. En el escenario, el rostro de Adrián se congeló. Su sonrisa de duelo desapareció y sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro, pálido por el supuesto luto, ahora estaba verdaderamente pálido de shock y rabia incontrolable. «Mónica», susurró. Su voz fue captada por el micrófono. Mónica, el tío Hernán y el licenciado Martínez caminaron por el pasillo central. No se detuvieron en las filas traseras. Siguieron avanzando, pasando junto a los inversionistas boquiabiertos, pasando junto a los directivos confundidos. Se detuvieron justo en la primera fila, directamente debajo del escenario. Mónica levantó la mirada, clavando sus ojos en los de Adrián. «Disculpen la tardanza», dijo Mónica. Su voz era tranquila, clara y amplificada por el silencio de la sala. «Hay algunos puntos de agenda que me gustaría agregar a esta reunión». La calma de Mónica fue el combustible que encendió el fuego. Adrián, que al principio estaba paralizado, ahora explotó. Su rostro frágil y afligido desapareció, reemplazado por la expresión enloquecida que Mónica recordaba de la noche del asesinato. «¡Seguridad! ¡Seguridad!», gritó Adrián al micrófono. Su voz se volvió chillona. «¡Deténganla! ¿Qué esperan? Esa es una fugitiva. La asesina de mi madre está en esta sala. ¡Atrápenla!». Dos guardias corpulentos corrieron desde una puerta lateral, listos para agarrar a Mónica por los brazos. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante. Sus cámaras destellaban, capturando el momento surrealista. «Deténganse», ordenó la voz del licenciado Martínez, no fuerte pero llena de autoridad legal irrefutable. Levantó una mano. Los guardias dudaron. «¿Con qué fundamento quieren detener a mi clienta?», preguntó el licenciado Martínez. «¡Es una fugitiva!», gritó Adrián desde el escenario. «Aún no ha sido declarada culpable por ningún tribunal. Su estatus sigue siendo el de una testigo buscada», respondió el licenciado Martínez con calma. «Pero no está aquí como testigo, está aquí como legítima propietaria del 51% de las acciones de esta empresa. Y como accionista mayoritaria, la señora Mónica tiene pleno derecho a asistir y a hablar». Las palabras accionista mayoritaria resonaron en la sala. Los inversionistas y banqueros que antes solo observaban ahora se inclinaron hacia adelante. Esto ya no era un drama familiar. Era una lucha por el poder.
Ella no tiene ningún derecho. Sus derechos están siendo anulados mediante esta moción, protestó Adrián. Su moción es prematura, señor Adrián, replicó el licenciado Martínez, porque usted aún no ha escuchado los puntos de agenda que la señora Mónica desea presentar. No me importa. Debería importarle, intervino el tío Hernán. Era la primera vez que hablaba. Su voz grave hizo que Adrián guardara silencio. Siéntate, Adrián. Escucha a tu esposa. O debería decir, escucha a tu nueva jefa. Adrián fulminó a su tío con la mirada, lleno de odio. Quería protestar, pero el tío Hernán era de la sangre de Alberto. Los accionistas veteranos lo reconocían. Adrián se vio obligado a retroceder un paso. Estaba atrapado. Echar a Mónica ahora lo haría parecer como si estuviera ocultando algo. Mónica no perdió tiempo. No pidió permiso. Subió las escaleras laterales del escenario y caminó directamente hacia el segundo podio, que estaba vacío. Adrián permanecía en el podio principal. Mónica en el contiguo. Estaban uno frente al otro. Marido y mujer. Víctima y victimario. Mónica golpeó ligeramente el micrófono. El sonido disipó cualquier resto de duda en la sala. «Buenos días a todos», comenzó Mónica. Su voz era firme, sin el menor temblor. «Mi nombre es Mónica. Muchos de ustedes me conocen como la esposa del señor Adrián. Los medios me conocen como una asesina». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras calaran hondo. «Hoy estoy aquí para aclarar ambos títulos, pero lo más importante, estoy aquí como heredera del difunto don Alberto». Hizo una señal al técnico audiovisual en la parte trasera de la sala. «Por favor, conecten mi laptop al proyector principal». Adrián entró en pánico. «No, esta reunión queda suspendida. Lo ordeno». «He dicho que te sientes, Adrián», espetó el tío Hernán desde la primera fila. «Deja que hable, o llamaremos a la policía ahora mismo por el fraude en los informes financieros que cometiste para cubrir las deudas de tu proyecto». Adrián se quedó helado. Su tío lo sabía todo. La pantalla del proyector gigante detrás del escenario se encendió. La pantalla que antes mostraba el logo de la empresa ahora cambió a la vista de una carpeta de archivos. «El señor Adrián me ha acusado de estar obsesionada con el dinero», dijo Mónica a los presentes. «El hecho es que el señor Adrián y su difunta madre fueron quienes estuvieron obsesionados. Tan obsesionados que planearon mi asesinato para cobrar una póliza de seguro de vida valorada en $2 millones. Hizo clic en el primer archivo de video, titulado Plan en el estudio. La sala quedó en completo silencio. Los asistentes miraban la imagen en la pantalla. Veían a Adrián y a doña Elena. Escuchaban la voz de doña Elena con claridad. «Su póliza de seguro vale $2 millones. Eso es suficiente». Luego escucharon la voz de Adrián. «Pero, ¿por qué tiene que ser con veneno, mamá?» Y la respuesta demoledora de doña Elena. «Arsénico. Sin sabor, sin olor. Esa es tu tarea, Adrián. Asegúrate de que se coma la sopa». Si el auditorio antes estaba en silencio, ahora parecía muerto. Nadie respiraba. Los reporteros bajaron sus cámaras, boquiabiertos. Una mujer en la primera fila sollozó quedamente. Adrián se aferró al podio. Sus piernas temblaban. Eso es falso. Es una fabricación. Ella nos tendió una trampa». «¿Una fabricación?», preguntó Mónica. «Entonces veamos una grabación más antigua. Una grabación que explica por qué el abuelo Alberto tenía tanto miedo de su propia hija. Una grabación que muestra cuán codiciosa era realmente esta familia». Hizo clic en el segundo archivo, el video del abuelo Alberto en su silla de ruedas. Los presentes miraban con horror mientras doña Elena forzaba a su anciano padre, claramente debilitado, a tragar pastillas en sobredosis. Escucharon con sus propios oídos la confesión de doña Elena. «Por supuesto que quiero que papá se vaya pronto. Papá me está estorbando». El tío Hernán se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. Las lágrimas de rabia se agolpaban en sus ojos. «¡Ese es mi padre!», gritó con una voz que sacudió la sala. «Esa mujer, mi propia hermana, asesinó a mi padre. ¿Y tú?
señaló a Adrián. «Lo sabías todo y lo permitiste». La sala estalló en caos. Los accionistas gritaban: «¡Asesino! ¡Llamen a la policía! ¡Familia de demonios!». Adrián quedó acorralado. Su mundo se derrumbaba en cuestión de segundos. Todas las mentiras, toda la simpatía ganada, se evaporaron. Frente a él estaba Mónica, de pie con firmeza. Debajo de él, su tío enfurecido. A su alrededor, cientos de personas que ahora lo miraban con asco. Entró en pánico. En su desesperación, cometió un último error. Un acto cobarde que selló su destino. Levantó la mano, señalando la pantalla detrás de él, señalando la imagen de su madre mientras torturaba al abuelo Alberto. «¡Ella!», gritó Adrián. Su voz era chillona y desesperada. «Todo fue idea de ella. Mi madre fue la que lo planeó todo. Yo solo fui obligado. No quería hacerlo. Ella fue quien planeó el asesinato de Mónica. Ella fue quien mató al abuelo. Yo también soy una víctima». Había traicionado a su madre. Intentó salvarse a sí mismo echándole toda la culpa a doña Elena, que ya estaba muerta. Mónica lo miró, no con ira, sino con un profundo desprecio. Ese fue el final para Adrián. No solo había quedado expuesto como un asesino potencial, había quedado expuesto como un hijo que indirectamente participó en la muerte de su abuelo y como un cobarde que traicionó a su propia madre en público. La confesión de Adrián quedó suspendida en el aire, más letal que cualquier veneno. Ella fue la cerebro. Yo solo fui obligado. Soy una víctima. La sala quedó en silencio. Los presentes procesaban la traición final que acababan de presenciar. Un hijo culpando a su madre muerta para salvarse. Adrián jadeaba, con los ojos desorbitados buscando simpatía, buscando una salida. Miró a Mónica como si le suplicara. Mónica lo observó. El desprecio en sus ojos era tan profundo, tan frío, que Adrián retrocedió un paso. Una sonrisa tenue, apenas perceptible y llena de amargura, se dibujó en los labios de Mónica. «Una víctima», repitió Mónica. Su voz era tranquila, pero se escuchó claramente en cada rincón del silencioso auditorio. Apartó la mirada de Adrián y volvió a dirigirse a los accionistas y a los medios. «El señor Adrián acaba de retratarse como un hijo asustado y obediente que solo fue obligado por su malvada madre. Él tiene razón. Doña Elena era malvada, pero el señor Adrián no es ninguna víctima, es un cómplice entusiasta». El rostro de Adrián palideció aún más. «No, mientes, yo no». «¿En serio?», lo interrumpió Mónica. La grabación de video de antes mostró a doña Elena sugiriendo el arsénico como veneno. Pero parece que nos saltamos una parte de su conversación. Una grabación de audio de una llamada telefónica que tuvieron en otro día, cuando estaban afinando los detalles del plan. Mónica movió el ratón, no miró la pantalla, sus ojos estaban clavados en Adrián. «Quiero que todos escuchen con atención», dijo Mónica a los presentes. «Escuchen la voz de esta víctima». Hizo clic en el tercer archivo de audio, titulado Finalización. No había video, solo audio. La voz de Adrián se escuchó clara y nítida, como si estuviera hablando en esa misma sala. «Ya lo pensé, mamá, no uses cianuro. Se detecta demasiado rápido y el olor es extraño. Mejor usa arsénico. Una dosis alta, un poco más lento, pero seguro. Exactamente como dijiste tú, parecerá una intoxicación alimentaria». Silencio absoluto. Luego, la voz de Adrián se escuchó de nuevo, más fría, más calculadora. «Déjamelo a mí. Me aseguraré de que se coma la sopa. Me sentaré a su lado. Ella no sospechará nada». La grabación terminó. Si el video anterior había sido impactante, este audio era demoledor. No era coacción, era una sugerencia, era una mejora del plan. Era la voz de un asesino a sangre fría que estaba planeando el método más eficiente para matar a su esposa. Adrián se quedó petrificado. Toda la sangre parecía haberse drenado de su rostro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su última mentira había sido destrozada en 1000 pedazos. No había sido obligado. Él fue quien perfeccionó el plan. Miró a Mónica con los ojos desorbitados de terror. Ya no veía a su esposa. Veía a su juez
y a su verdugo. Yo, balbuceó, yo... No pudo terminar la frase. Sus rodillas cedieron. Adrián, el hombre arrogante que controlaba la empresa, que lloraba en televisión, se desplomó sobre el podio. No se desmayó, simplemente se quebró. Se aferró a la madera del podio mientras su cuerpo temblaba violentamente. Un sollozo seco y aterrador escapó de su garganta. Había perdido por completo. Ahora, dijo Mónica con voz firme, retomando la autoridad total en la sala. Después de que hemos aclarado los hechos, permítanme presentar al licenciado Martínez. El licenciado Martínez dio un paso adelante. Basándome en las pruebas irrefutables que se han presentado, dos cosas quedan claras. Primero, el señor Adrián Alberto conspiró consciente y deliberadamente para cometer el asesinato premeditado de la señora Mónica. Segundo, con estas acciones, las condiciones establecidas en el testamento del difunto don Alberto se han cumplido. El 51% de las acciones de control de esta empresa pertenecen legal y efectivamente, a partir de este momento, a la señora Mónica. Y tercero, intervino el tío Hernán poniéndose de pie y sacando su teléfono. He estado transmitiendo en vivo toda esta reunión a un equipo de la policía con el que me comuniqué esta mañana. Fue entonces cuando las puertas del auditorio en la parte trasera se abrieron de par en par. Esta vez no fue Mónica quien entró. Decenas de policías uniformados, liderados por un comandante, entraron con paso firme. No corrían, caminaban ordenadamente, ignorando el alboroto de los reporteros. Sus ojos estaban fijos en el escenario. Los reporteros enloquecieron. Las cámaras destellaban capturando la escena surrealista. Adrián levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Vio los uniformes y la realidad lo golpeó. Esto ya no era sobre la empresa. Esto era sobre su libertad. No, no, por favor, susurró. Dos oficiales subieron al escenario. Pasaron junto a Mónica, que permanecía inmóvil como un pilar. Se detuvieron frente a Adrián, que temblaba incontrolablemente. Adrián Alberto, dijo uno de los oficiales con voz fuerte, queda usted detenido bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato premeditado contra la señora Mónica y participación en el homicidio de don Alberto. El oficial tomó las manos de Adrián y las llevó a su espalda. El sonido de las esposas cerrándose resonó en toda la sala. Clic, clic. Ese sonido despertó a Adrián. Comenzó a forcejear. «No, suéltenme, soy inocente. Mónica, Mónica, diles la verdad, por favor». Los oficiales lo arrastraron fuera del podio. Mientras pasaban junto a ella, Adrián, en su desesperación, logró agarrar el brazo de Mónica. Se arrodilló con el rostro empapado en lágrimas y sudor. «Mónica, querida, por favor», suplicó, «soy tu esposo». Esta era su última carta, el recuerdo del amor que compartieron. Mónica miró hacia abajo, contemplando la mano del hombre que una vez amó, la mano que ahora se aferraba a su brazo, contemplando el rostro del hombre que había planeado matarla con arsénico. Retiró su brazo lentamente, liberándose del agarre de Adrián. Se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. «Mi esposo», dijo Mónica con voz helada, «murió aquella noche, junto con su madre». Los ojos de Adrián se abrieron con terror. Su última esperanza se apagó. Los oficiales lo arrastraron, llevándolo por el mismo pasillo que Mónica había recorrido triunfante. «No, Mónica, te arrepentirás, voy a salir, te voy a matar», gritaba con desesperación antes de que finalmente desapareciera tras las puertas que se cerraron. Mónica permaneció sola en el escenario. Miró el auditorio, aún atónito. Luego miró la foto grande de doña Elena a un lado del escenario. Caminó hacia ella y con calma la volteó para que quedara de cara a la pared. Regresó al podio y respiró profundamente. «Bien», dijo a la sala todavía en shock. «Primer punto de agenda. Comencemos formalmente esta Asamblea General de Accionistas. Hay una empresa que salvar». 6 meses después, la sala de juntas de la directiva, que antes se sentía fría y arrogante,
ahora estaba bañada por la luz del sol de la tarde. Mónica ocupaba la silla principal en el extremo de la larga mesa. Su pañuelo azul pastel contrastaba con la madera oscura de caoba. Ya no se veía tensa. Su rostro irradiaba calma y una autoridad incuestionable. A su derecha estaba sentado el tío Hernán, ahora director de operaciones. A su izquierda, doña Carmen se sentaba ligeramente detrás, no como miembro de la Junta, sino como asesora personal y sombra de su hija. La nueva Junta Directiva, elegida por Mónica y Hernán, rodeaba la mesa, concentrada en la pantalla frente a ellos. Como pueden ver, dijo Mónica señalando un gráfico en la pantalla, al liquidar las deudas ficticias creadas por la administración anterior y reenfocando la producción, nuestro flujo de caja es positivo por primera vez en 3 años. Esta empresa ha sido salvada del borde de la bancarrota. Los miembros de la Junta asintieron con aprobación. Había un respeto genuino en sus miradas. El tío Hernán añadió: gracias al liderazgo de la señora Mónica, no solo hemos sobrevivido, estamos obteniendo ganancias. El abuelo Alberto estaría orgulloso. Mónica sonrió levemente. Gracias, tío. Bien, la reunión ha concluido. Mientras los miembros de la Junta comenzaban a recoger sus documentos, un televisor de pantalla plana en la esquina de la sala transmitía el resumen de las noticias del mediodía. Un reportero estaba de pie frente al edificio de los tribunales. El veredicto tan esperado por el público, decía el reportero. Adrián Alberto ha sido sentenciado a cadena perpetua. El juez declaró que Adrián fue encontrado culpable, sin lugar a dudas, de conspirar para asesinar a su esposa Mónica y de participar en el asesinato sistemático de su propio abuelo, el difunto don Alberto, orquestado por su madre, la fallecida doña Elena. La pantalla cambió para mostrar imágenes del juicio. Adrián, ahora demacrado y vestido con el uniforme naranja de recluso, gritaba histéricamente mientras se leía la sentencia, antes de ser arrastrado por los guardias. Su rostro arrogante había desaparecido para siempre. Mientras tanto, continuó el reportero, el nombre de doña Elena, antes conocida como socialité y empresaria de élite, quedará grabado para siempre en la historia como una asesina a sangre fría. Todos sus bienes personales, incluyendo su mansión, han sido confiscados por el Estado para pagar indemnizaciones. Mónica apagó el televisor con el control remoto. La sala volvió a quedar en silencio. Recibió lo que merecía, dijo doña Carmen en voz baja. Los dos, corrigió el tío Hernán. Mónica asintió. Se ha hecho justicia. Ahora vamos a casa. Todavía hay mucho trabajo por hacer mañana. Esa noche, la escena en la casa que antes pertenecía a doña Elena era muy diferente. La casa ya no era sombría ni imponente. Mónica la había renovado por completo. Las paredes oscuras habían sido pintadas de un cálido color crema. Los muebles pesados y ostentosos habían sido reemplazados por otros más sencillos y acogedores. El comedor, que una vez fue testigo mudo del intento de asesinato, ahora estaba lleno de risas. Mónica, doña Carmen y el tío Hernán estaban sentados alrededor de la mesa. En el centro había un gran tazón de crema de champiñones. El tío Hernán dudó por un momento. Mónica lo notó. Tranquilo, tío, dijo Mónica con una sonrisa. Esta la cociné yo misma, garantizado que no tiene ingredientes adicionales. Todos rieron, una risa genuina y liberadora. Cenaron en paz. No había intrigas, no había miedo, solo conversaciones sobre el futuro de la empresa, sobre los planes de doña Carmen de abrir una pastelería, sobre la tranquilidad recuperada. Después de cenar, Mónica se acercó al gran ventanal y contempló el jardín, ahora cuidadosamente mantenido. Doña Carmen se acercó a ella y le ofreció un vaso de jugo de naranja. «Lo lograste, hija», susurró doña Carmen abrazando a su hija. «Salvaste tu vida y salvaste la herencia del abuelo». Mónica se apoyó en el hombro de su madre. Recordó aquella noche. Recordó el pedazo de papel en su mano. Recordó cómo intercambió los platos de sopa. Todo eso se sentía como la vida de otra persona.
Levantó su vaso de jugo. La luz de las lámparas se reflejaba en su superficie. «Por el abuelo Alberto», dijo Mónica en voz baja y firme. «Y por la justicia». Doña Carmen levantó su vaso también. «Por la justicia». La imagen se alejó lentamente de ellas. Se alejó del cálido y amoroso comedor, salió por la ventana y mostró la casa, ahora en paz bajo el cielo nocturno, revelando a una mujer que había atravesado el infierno y había salido no solo como sobreviviente, sino como vencedora. Había perdido a un marido traidor, pero había encontrado su fuerza, a su familia y su propio destino. Mientras tanto, muy lejos, en una prisión de muros de concreto, Adrián Alberto estaba sentado solo en su celda oscura, comiendo arroz frío. Había perdido absolutamente todo, su fortuna, su libertad y su alma. El karma había cobrado su deuda en su totalidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo el karma siempre termina alcanzando a quienes hacen el mal y sobre la fuerza que podemos encontrar en los momentos más oscuros, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mónica? ¿Crees que la justicia siempre llega? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te atrapó de principio a fin, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa muchísimo para que pueda seguir trayéndote contenido como este. Gracias.